Buenas tardes. Para el Instituto de Investigación en Educación de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica y para la Red de Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, nos complace mucho en esta tarde compartir con la doctora María Raquel Montenegro su conferencia de la evidencia a la enseñanza de la escritura, la lectura y la escritura. Esta conferencia arranca las actividades oficiales del nodo de la red que abriga este instituto para Costa Rica. La doctora Raquel Montenegro Muñoz es actualmente la secretaria ejecutiva de la Red Ley. Es miembro de número de Academia Guatemalteca de la Lengua. También es académica correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Panameña de la Lengua. Directora. Es también la primera mujer que fue directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua al asumir como directora en el 2018. Tiene una amplia experiencia de trabajo relacionada con la investigación en la escritura y la lectura, con múltiples participaciones en congresos y publicación académica. Una de sus últimas publicaciones es el libro Enseñanza de la Escritura, que ya cuenta con su segunda edición. También es coautora de libros en temáticas de comprensión lectora y enseñanza de la lectoescritura en los primeros grados. Con nosotros entonces le damos la cordial bienvenida a la doctora Montenegro. Gracias. Es un gusto saludarlos. Me he sentido bienvenida en este hermoso país y me siento especialmente feliz por poder hablar hoy con ustedes, personas con tan amplia experiencia en lectura y escritura. Como ustedes escucharon, yo tengo como dos ramas de trabajo. Una es el área de lingüística y el otro es el área de lectura y escritura, que al final es una parte lingüística aplicada. Así que cuando aborde el tema de la evidencia a la enseñanza de la lectura y la escritura, la voy a hacer desde la neurociencia y desde la lingüística. Y entonces vamos a hablar sobre lo que ha aportado la neurociencia al aprendizaje de la lectura y de la escritura y de cómo la investigación en lingüística también contribuye a la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, como investigaciones en estas dos ramas del saber nos han dado información que nos permite tomar decisiones sobre cómo enseñar lectura y escritura. Vamos a empezar porque uno de los elementos clave es determinar cuáles son las características del sistema de escritura para poder identificar estrategias que nos permitan enseñar. Y empezamos por ver que en la actualidad hay dos áreas donde pueden clasificarse los sistemas de escritura. Uno morfográfico, que busca la correspondencia entre el grafema y el significado de un morfema, que está más relacionado con la representación de un concepto, y el fonográfico, es decir, el basado en la representación de los sonidos. Y ahí estos sistemas de escritura podemos encontrar aquellos que cada signo que se representa en un texto escrito representa una sílaba, mientras que en otros casos cada signo representa un sonido. Ahora, nuestro sistema de escritura, el español, es alfabético. Es decir, cada signo representa un fonema de la lengua oral. ¿Y esto qué implicaciones tiene para la enseñanza? Pues quiere decir que relacionar el sonido
con la letra que lo representa o con el dígrafo que lo representa, es clave para la enseñanza de la lectura y para la enseñanza de la escritura. O sea, este planteamiento que se ha hecho desde la investigación y que ha determinado cuáles son los sistemas de escritura es fundamental al momento de enseñar lectura y escritura. Bueno, ahora otro elemento clave acá ha sido la definición de letra o con el término técnico grafía. Y es que recordarán la discusión que se ha tenido sobre cuáles son las letras del abecedario. Y aquella afirmación que se hacía de nos quitaron la che. No es que se nos haya quitado la che, solo es que no es parte del alfabeto. Y esto es importante para la enseñanza y aprendizaje de la escritura, porque sabemos que uno de los predictores del aprendizaje de la lectura y la escritura es conocer las letras, el sonido al que representa y el nombre de la letra. Entonces es importante, por lo tanto, saber qué es una letra y pues aquí tengo una definición. Esta es tomada del libro Ortografía de la Lengua Española. Entonces ahí vemos que es el nombre especializado que reciben los signos gráficos. El signo que comúnmente llamamos letras. Así que en rigor, solo puede considerarse letras los signos ortográficos simples. Es decir, estos. Aquí no vamos a encontrar la che. Queremos mucho la che, pero la che no es una letra. No es una grafía, pero sí se usa en español. Entonces vamos a ver qué pasa con la che. Aquí tampoco encontramos la doble L o doble Y, como se le decía antes. Pero eso no quiere decir que no se use. Esto quiere decir que estas son las letras del alfabeto. Los signos simples. Si nosotros combinamos dos signos para representar un sonido, esa ya no es una letra. Ese ya sería un dígrafo. Ahora, si nosotros enseñamos lectura y escritura y enseñamos la relación sonido-letra, empezamos por estos. Y luego tenemos que enseñarle el concepto también de dos signos representando un sonido, que es diferente a una letra. Bueno, y aquí también pues vamos a ver los nombres oficiales. Los nombres oficiales que pues sabemos, ¿verdad? Como lo mencioné hace un momento, que conocer o saber el nombre de las letras es un predictor del aprendizaje de la lectura y la escritura, como se ha evidenciado en varias investigaciones. Bueno, ahora, por curiosidad, vamos a hacer un ejercicio. Noten, por favor, en letra negrita está la letra, en sus dos versiones. Ustedes saben que la representación de una letra mayúscula y minúscula, pues eso es conocido como alógrafo. Bueno, entonces acá tenemos cada una de las letras con sus dos alógrafos en letra escrita. Ahora, abajo está el nombre de la letra. Miren qué pasa con las vocales. Vocal A se llama A, vocal E se llama E, y así pasa con las demás. Así que las vocales se llaman y tienen el sonido de la misma manera. Esto hace que tenga sentido el que uno empiece a enseñar la lectura y la escritura partiendo de las vocales. ¿Por qué otra razón se parte de las vocales? Porque toda sílaba en español está formada por al menos una vocal. Entonces, las vocales, además de tener una alta frecuencia en textos escritos y en textos orales, pues es el punto de partida para formar sílabas, para formar palabras. Si pensamos en palabras, la palabra A es una palabra, ¿verdad? Entonces, formada por una sola letra, una vocal. Ahora vean la B, la C, la D, la F, la G, la L. Miren cuántas otras tienen en su nombre la E. Entonces, ¿qué vemos acá? Que la posibilidad articulatoria de la vocal E hace que sumemos al sonido de la letra y ahí formamos el nombre. Entonces tenemos C, tenemos D, tenemos ñ, tenemos Y. Bueno, y otro asunto es que los nombres oficiales de las letras son estos.
Así que nosotros podemos tenerle mucho cariño a la letra conocida como, bueno, la V. Nosotros le podemos tener cariño y decirle V chiquita, pero no podemos, no debemos enseñarla de esa manera porque su nombre es V o W, ¿verdad? Entonces sí, este elemento es importante para la enseñanza de la lectura y de la escritura. Bueno, ahora bien, pensemos, ¿cuál es el sonido de la primera letra que aparece acá? El sonido es A. ¿Hay otra posibilidad de sonido? No. ¿Y la siguiente letra? B. Ninguna otra posibilidad. Ahora con la siguiente. Sí. Entonces, ¿cuántas más veces pasa lo que sucedió con la A? Que yo puedo una letra, un sonido y nada más. Eso es que el idioma es transparente. Y cuanto más pasa situaciones como la C, como la Q, con la J, el idioma es más opaco. Entonces no podemos decir que el idioma es 100% transparente, ni 100% opaco, sino que nosotros decimos que tiene un alto porcentaje de transparencia ortográfica o un alto porcentaje de opacidad ortográfica. Ahora, esto lo representa Behaim cuando nos dice que hay idiomas que tienen un mayor grado de transparencia y otros con mayor grado de opacidad, y con las banderas representa este autor a algunos idiomas. Por ejemplo, el inglés tiene mayor porcentaje de opacidad que transparencia, mientras que el español tiene mayor porcentaje de transparencia, pero la totalidad no la encontramos, ¿verdad? Porque encontramos algunas letras que sí son transparentes, con ortografía transparente, y otras con ortografía opaca. Bueno, ahora, si la Ch no es una letra, ¿qué es entonces? Son dos letras representando un sonido. Y cuando tenemos dos letras representando un sonido, eso se llama dígrafo. ¿Sí? No pasa con la Ch, que la C y la H juntas representan un sonido. Pero si nosotros combinamos brazo, el sonido inicial es y la combinación con R ya no es un dígrafo, sino son dos elementos de una sílaba, ¿verdad? Entonces, dígrafo es solo cuando los dos sonidos juntos representan un solo sonido. ¿Y cuáles son los dígrafos en español? Estos. Y este es un concepto que los estudiantes pueden aprender. ¿Cómo lo podrían aprender? Bueno, Jaén da una idea, y es que se elaboran fichas para todas las letras del abecedario, y se elaboran fichas para los dígrafos, y se hacen combinaciones. De esa manera, los estudiantes comprenden que en este caso los dígrafos representan un solo sonido. Y luego, bueno, en el español de algunos otros lugares, también hay un dígrafo escondido que es el de SH, ¿verdad? Como pues nosotros decimos chuco, ¿verdad? Entonces, y puede haber otras posibilidades, pero estos son los dígrafos reconocidos en la ortografía del español, en la ortografía vigente. Bueno, otro elemento que ha ayudado a saber cómo enseñar la lectura y la escritura es la fonología y la fonética del idioma. Y esta nos dice cuáles son los sonidos que corresponden a cada una de las letras, si ustedes los ven acá. Bueno, ahora, hay letras que, como ustedes ven, la A, que es transparente, pero la C es opaca, porque tiene todas esas posibilidades de sonido. La G también es opaca. Entonces, este conocimiento desde la fonología del idioma nos ayuda a orientar la enseñanza de la lectura y la escritura. Y tengo acá, colocada en una especie de llamada, también la fonología y la fonética ha aportado el conocimiento del ceseo. Y es que nosotros en América en general no pronunciamos la interdental, no pronunciamos la Z.
sino que lo pronunciamos todo como S. ¿Y qué hacemos en aula? Vamos a artificialmente decir el sonido zapato o vamos a decir zapato. Entonces, esta parte también nos ayuda desde el estudio de la pronunciación, de la fonología y la fonética, también a orientar la enseñanza. Y también los americanos en general somos yeístas, ¿verdad? No hacemos diferencia entre el sonido de la doble L y de la Y. ¿Y cómo vamos a orientar esto en aula? ¿Vamos a hacer el sonido artificialmente o vamos a usar el mismo sonido y explicar qué significa esto? Bueno, y acá tenemos las otras posibilidades de sonido. Esto es necesario para una persona que se dedica a enseñar lectura y escritura y que toma decisiones también en enseñanza de la lectura y la escritura. Y como digo, es evidencia que nos orienta en cómo enseñar estas dos áreas. Bueno, otro elemento que es importante recordar es que la lectura es un proceso aprendido. Si la lectura es un proceso aprendido, como docentes, nosotros tenemos que aplicar estrategias. Los estudiantes no van a aprender a leer si no hay una intervención. Esto es importante, así que aquella queja es que los estudiantes no saben leer, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una mirada al interior para saber qué es lo que no estamos haciendo, por lo que los estudiantes no saben leer o no les gusta leer, no se ha desarrollado el gusto por la lectura. Bueno, ahora, esta es un área que nos da información sobre cómo enseñar lectura y escritura. Otra área, desde la psicología, es la neurociencia. Y la neurociencia también nos ha dado información sobre cómo enseñar lectura y escritura. ¿Y qué entendemos por neurociencia? A ese conjunto de disciplinas científicas que trabajan sinérgicamente para abordar el estudio del sistema nervioso y obtener una mayor comprensión sobre su estructura, composición, funcionamiento. Bueno, en palabras sencillas, la neurociencia nos dice qué pasa en el cerebro cuando leemos y cómo se modifica el cerebro después de saber leer y escribir. Bueno, quiero retomar a este autor que me gusta mucho, de Jaén, que nos orienta sobre el lenguaje oral y la importancia que tiene el lenguaje oral, porque muchas veces se piensa en la escritura y no se vincula con la oralidad. Y esta vinculación es importantísima. Es importantísima porque, ¿qué hace uno en lenguaje oral? La comprensión narrativa, ¿verdad? Uno escucha que le cuentan historias y uno comprende esas historias a nivel oral. ¿Qué más nos da el lenguaje oral? Vocabulario. Vocabulario porque uno, al interactuar con otro, va construyendo significados de las palabras. Y un elemento que nos ha dado también la lingüística, y es la sintaxis. La madurez sintáctica que el estudiante va desarrollando o que la persona va desarrollando cuando escucha hablar. Ahora, no es lo mismo hablar en casa sobre una situación cotidiana que llegar al aula y hablar de matemáticas. O no es lo mismo hablar sobre juegos que hablar sobre la naturaleza. Va requiriendo vocabulario diferente y también va requiriendo construcciones sintácticas diferentes. Y es que cuanto más abstracto es el tema, mayor complejidad sintáctica se necesita para expresarse. Así que el lenguaje oral es importante para el desarrollo de la lectura y la escritura, para las dos áreas. Y es que también tenemos que tomar en cuenta que las regiones del cerebro que procesan el lenguaje oral en los adultos se activan cuando interactúan oralmente. Y que los niños desde muy pequeños comprenden algunas reglas fonológicas de su idioma, como el ceseo, el yeísmo, y ubican algunas palabras y frases y comprenden la importancia del orden de las palabras, es decir, la complejidad sintáctica. La complejidad sintáctica no es más que ordenar palabras. Y ese ordenamiento de palabras puede ser más complejo o más simple. Ahora, hay una vinculación también entre desarrollo de la complejidad sintáctica y aprendizaje de la lectura y de la escritura.
Entonces, para aprender la lectura y la escritura, los niños tienen que tomar conciencia de su lenguaje oral para vincularlos con la forma visual de las palabras. Bueno, tenemos, como ustedes saben, que esto es conocido, que nuestro cerebro se estructura en dos partes y que cada una de esas partes tiene funciones específicas. Y así que en el hemisferio izquierdo, nosotros vemos que se encarga de procesar las palabras y los números. Así que en este lado del cerebro vamos a procesar mucho de la lectura. ¿Y qué partes en particular tenemos acá? El giro angular, el área de Broca y el área de Wernicke que se activan porque crea la relación entre las letras, entre los sonidos del lenguaje oral y las letras. Ahora bien, hay una situación y es que el cerebro no está preparado para procesar letras. Y como no está preparado para procesar letras, tiene que reciclar partes de su cerebro para que éstas puedan procesar. Ahora, ¿qué va a implicar esto? Que al principio, cuando los niños están empezando a interactuar con letras, tienen que las letras ser de cierto tamaño para que las pueda percibir y diferenciar. Que es también lo que otros han llamado la teoría de la percepción. Y entonces, también es importante que muchas veces nosotros acompañamos, por ejemplo, los textos que damos a los niños que están aprendiendo con dibujos. Y no sabemos si están procesando las letras o están interpretando el dibujo, ¿verdad? Entonces esto también nos ayuda a entender qué está pasando en nuestro cerebro mientras leemos. Y entonces vemos que el área de Broca participa en la producción del habla y se activa durante la lectura. También que el área de Wernicke permite entender lo que leemos, es decir, descifra el código del alfabeto, traduce las letras en sonidos. Y el giro angular vincula el habla con las palabras. Y son conocidos los trabajos de Rafael Carreiras, de quien analizó el cerebro humano cuando las personas saben leer y cuando no lo saben hacer. Y es que él inició su estudio, seleccionó adultos y hizo tomografía para saber cómo funcionaba el cerebro. Y luego buscó adultos que no supieran leer. Y entonces notó cómo después de leer se activaban ciertas áreas del cerebro que no se activaban cuando la persona no sabía leer. Ahora, ¿cómo el cerebro está preparado para el lenguaje oral, para procesar imágenes, pero no para procesar letras, que es una invención humana? Entonces, tiene que reciclar partes de su cerebro para procesar esa información. Y esa parte que se recicla es la que se ha llamado la caja de las letras del cerebro. Y esta caja de letras es la que se activa, la que se modifica, para que nosotros podamos relacionar los sonidos del lenguaje oral con las letras, combinarlas y comprender su significado. Y este es el recorrido que pasa desde que nosotros vemos las palabras y comprendemos su significado. Entonces, así que la lectura en el cerebro es que primero el lector ve un texto. Esa es la corteza visual. Cuando lo ve, es importante el tamaño de la letra. Porque recuerden que los niños, como lo vamos a ver en otra ilustración, procesan la letra como que si fuera un dibujo. Y luego tiene que ir comprendiendo que ese no es un dibujo, sino que es la representación de un sonido. Bueno, entonces ve, lo procesa, luego el lector identifica la forma visual de las letras y eso lo hace en la caja de las letras y luego es enviada a diversas partes del cerebro para codificar o decodificar. Uso de codificar, aunque sabemos que el término técnico usado por muchos investigadores es transcribir. ¿Verdad? Entonces, pero a veces nos resulta más fácil comprender porque codificar es comprenderlo, decodificar es comprender lo que leemos y codificar es el proceso inverso. Bueno, y así podríamos representar lo que sucede con los niños cuando empiezan a leer, que por percepción visual ven un objeto y llevan esa imagen al cerebro y la procesan.
Pero ¿qué pasa cuando cuando lo que procesa son letras? Que primero tiene que saber, comprender que esos no son dibujos, sino representación de sonidos. Y que luego que esto se hace tan rápido que no se percibe. Y a veces nos da la impresión de que estamos procesando por palabra, cuando estamos procesando por sonido. Así que el cerebro, la lectura influye en nuestro cerebro. Según las investigaciones de Carreira, la lectura incrementó la densidad de la materia blanca y la fuerza de las conexiones entre estas regiones de la materia gris. O sea que se necesita reciclar partes del cerebro para poder leer, y cuando aprendemos a leer, nuestro cerebro también se modifica y cambia algunos elementos a partir de la lectura. Bueno, ahora, en el español, pues tenemos aspectos que contribuyen al aprendizaje de la lectura, como la fonología, la sintaxis, la ortografía y el vocabulario. Y vamos a ver qué aspectos, de los que acabo de mencionar, se necesitan para tomar decisiones en la enseñanza de la lectura y la escritura. Uno de esos son los sonidos. Bueno, ya sabemos que una letra puede representar uno o varios sonidos, y que un sonido puede ser representado por una o más letras. Bueno, ahora, ¿qué podría servirnos? Los estudios que hacen, que determinan la frecuencia de los sonidos. Esto nos dice, por ejemplo, que la letra A tiene una frecuencia relativa del 13.87%, mientras que otros sonidos tienen 0.057. Entonces, ¿qué información nos puede dar? ¿Para qué nos puede servir esta información? Para que este pueda ser un criterio sobre en qué orden enseñar los fonemas. Claro, no es solo la frecuencia, sino que también hay otros elementos. Pero quiero decir que la frecuencia de los sonidos nos da información sobre los sonidos, que puede ser un elemento para tomar decisiones en qué orden enseñar los fonemas. Bueno, y este es otro, bueno, hay otro corpus que acabo debí colocar acá, donde están el análisis de las sílabas. Sabemos que en español tenemos al menos 16 posibles combinaciones de sílabas. Tenemos la combinación, una vocal simple. Podemos también tener, que es la más frecuente, que es la combinación de una consonante y una vocal. Podemos tener dos consonante, consonante, vocal. Podemos tener consonante, vocal, vocal. Podemos tener consonante, vocal, vocal, consonante, y así. Bueno, ahora, ¿cuál es la más frecuente? La de vocal, de consonante y vocal. Entonces, quiere decir que ese puede ser un criterio para empezar con palabras que tengan consonante, vocal. Y tenemos muchas de ese tipo. Así que si nosotros enseñamos, por ejemplo, las vocales, y luego enseñamos la letra M, ya podemos formar palabras. Y si después de la M enseñamos la L, ya podemos formar frases. La mamá, por ejemplo. Y nosotros con esto podemos generar éxito en los estudiantes, y que ellos puedan empezar a leer y a escribir desde muy temprano, porque ya tienen las posibilidades combinatorias de las sílabas. Ahora, vocabulario. El vocabulario, pues sabemos que cuanto más vocabulario tiene una persona, es más fácil comprender y también más fácil redactar. Ahora, aquí hay varios tipos de vocabulario. El vocabulario receptivo, en el que nosotros comprendemos una palabra cuando la escuchamos o cuando la leemos, pero tenerla disponible para escribir o para hablar requiere un proceso más complejo. ¿Y cuáles son esas palabras? ¿Cuáles son esas palabras que nos sirven para leer y para escribir? ¿Cómo evaluamos cuantitativamente ese aspecto? Porque saber qué palabras tiene la lectura y luego enseñar el vocabulario crítico antes de empezar a leer, pues es una estrategia que nos puede servir a incrementar el vocabulario en uso. Pero ¿y cuáles son las palabras que los estudiantes saben?
¿Cuáles son las que deberían saber, al menos? Bueno, los estudios de vocabulario nos ayudan en ese sentido. Y tenemos estudios de vocabulario frecuente. ¿No? Por ejemplo, tenemos un corpus, un banco de datos, que este lo tiene la Real Academia Española, que en todos los textos recopilados en ese gigantesco corpus pueden analizarse desde frecuencia. Y acá tenemos las 25 palabras más frecuentes en español. Miren, de la que ninguna tiene valor nocional. Todas tienen valor funcional. Entonces quiere decir que no basta con enseñar las palabras de valor nocional. ¿Cuáles son las palabras de valor nocional? Los sustantivos. Por ejemplo, este objeto nosotros lo llamamos de una determinada manera. Este objeto lo llamamos de una determinada manera. Esas son palabras nocionales, dan nombre a los objetos. También tenemos palabras que sirven para decir qué estamos haciendo, escuchando, leyendo, hablando, etc. Pero vemos que son importantes en los textos, porque sirven de puente entre esas palabras de valor nocional. Este análisis de vocabulario frecuente me sirve para tomar conciencia de ese aspecto. Y aquí tenemos las otras 25 palabras. Miren, seguimos sin palabras con valor nocional hasta años. Miren, había, fue, está o esta. Hasta ahí encontramos palabras de valor nocional. O sea, las palabras funcionales, las que sirven los artículos, los posesivos, los pronombres, también deben enseñarse. Y deben enseñarse, ahora, ojo, que no digo enseñar gramática. Reflexionar sobre la lengua le toca a los gramáticos. No. Lo que quiero decir es que tienen que comprender que hay palabras que tienen significado y hay palabras que funcionan para unir, como esta, como él, como la, y que esas palabras tienen una función en el texto. Y entendido eso, eso también contribuye a la comprensión y a la producción escrita. Y bueno, coloqué acá la portada de un libro que a mí me encanta, que es el elaborado por don Víctor Sánchez y por la doctora Mariela Murillo, ¿verdad? Que es el de disponibilidad léxica de los niños preescolares costarricenses. En Guatemala también tenemos un estudio de disponibilidad con estudiantes de tercero y sexto primario. ¿Qué hicimos con este estudio de vocabulario disponible? El vocabulario disponible es el que las personas tenemos disponible para nuestra comunicación, ¿verdad? O sea, que si nosotros decimos los colores, ¿y qué colores se le ocurren? Rojo, verde, amarillo. Esas son las palabras que como ustedes lo asocian a un campo semántico, ustedes saben qué significa y pueden usarlo. Bueno, ahora, para el caso de Guatemala, y supongo que también tendrá muchos usos acá este estudio que hicieron ellos, Víctor y Marielo, es que a nosotros nos sirvió porque si estas son las palabras disponibles, se usaron en pruebas de lectura, donde el conocimiento del vocabulario no era el aspecto evaluado. Porque si estas son las palabras disponibles, pues había mayor posibilidad de que los estudiantes las supieran. Bueno, ¿para qué nos ayuda también el vocabulario disponible? Porque si nosotros vemos que estas palabras no las conocen los estudiantes, este puede ser un parámetro para decir, bueno, esto hay que enseñar, ¿no? Bien. Y la complejidad sintáctica. La complejidad sintáctica es un tema que yo tengo muy de cerca. Y es que no se trata de reflexión de la lengua, no, sino de enseñar a los estudiantes que nosotros podemos combinar. ¿Y cómo empezamos a hacer eso? Pues le damos un texto, los niños no saben leer, los niños no saben escribir, pero les decimos recorte una palabra. Entonces sabe que una palabra está entre dos espacios en blanco. Entonces eso es uno de los principios de la complejidad sintáctica. Ahora los niños no saben leer y escribir y les decimos por favor recorte una oración. Entonces, ¿cómo identifica una oración? Empieza con mayúscula y termina con punto.
Y esto le va a enseñar el concepto, no la definición, el concepto de oración. Y ese concepto de oración es imprescindible para comprender y para escribir, para producir textos, para no crear confusión. Ahora, que los estudios de complejidad sintáctica se han desarrollado mucho en la Universidad de La Laguna, ¿verdad? En España. Y en Guatemala nosotros hicimos también un trabajo de establecer una progresión de la complejidad sintáctica en función de escritura. O sea, si los estudiantes primero tienen que comprender el concepto de palabra, luego concepto de frase, luego concepto de oración. Es más fácil una oración simple que una compleja. Entonces, una oración simple va primero. Las oraciones copulativas son más fáciles que las transitivas. Entonces, pero este es un concepto que está en la programación. Pero luego, a los estudiantes, pues solo les vamos a dar combinatorias de palabras donde puedan ellos comprender esas estructuras, sin que necesariamente sepan que es una oración transitiva o que es una oración intransitiva. ¿Y qué vamos logrando? Que ellos, conforme avanzan en su aprendizaje, puedan combinar oraciones que les permitan expresar y comprender oraciones complejas. El concepto de subordinación, ¿verdad? Mediante unir o subordinar dos ideas mediante un nexo como qué, como quién, eso les ayuda luego a comprender una oración larga y producirla cuando es necesario. Porque a veces pueden necesitar escribir un texto sencillo y a veces un concepto más complejo. Y esto atraviesa por el concepto de legibilidad, que los estudiantes también podrían manejar en función de la producción de textos. Bien, todos estos elementos interrelacionados han llevado a la propuesta de un modelo de la lectura llamado visión simple de lectura, en el que nos dice que la comprensión lectora es la suma de decodificar y comprensión del lenguaje, que es conocido, ¿verdad? Y tenemos también, este es el modelo simple de escritura. Tenemos la transcripción, que hemos llamado codificación, la generación de texto, la memoria de trabajo, las funciones ejecutivas. Y esto nos ha llevado a una propuesta de un continuo del aprendizaje de la lectura y de la escritura. Entonces, que la lectura no es que se aprende de hoy para mañana, sino que es un proceso permanente y que hay elementos que deben saberse antes que otros. Entonces, ¿qué es necesario? Primero, la comprensión narrativa, la comprensión oral, antes de la comprensión lectora. El incremento del vocabulario, la conciencia fonológica, el concepto de material impreso, la decodificación con fluidez. Bueno, y luego que es una propuesta de un continuo de escritura. Y bueno, tenemos elementos como el vocabulario, que es común entre la lectura y la escritura. ¿Qué más tenemos? La conciencia fonológica y la comprensión del lenguaje escrito. ¿Qué tenemos específico? La codificación. La codificación con fluidez y legibilidad. Y la legibilidad entendida como letra clara, no como letra bonita, que es uno de los elementos que a veces causa polémica. Luego todo esto con el propósito de que los estudiantes puedan expresarse por escrito. La expresión escrita sería lo mismo que la comprensión en lectura. ¿Y qué necesitamos para la expresión escrita? Desarrollar la cohesión en los estudiantes. Y esa cohesión se va haciendo paulatinamente. Vamos enseñando también la coherencia de los textos, que traten del mismo tema, que tengan unidad en las ideas, la complejidad sintáctica, que es ayudarles a que vayan madurando en su expresión con combinación de palabras cada vez más complejas. Y el vocabulario, que, como decía, es común a lectura y escritura. Ahora, de estos elementos, pues explican, muchos de ellos, en el libro Cómo enseñar a leer y a escribir en los grados iniciales, que está en la página de RedLay, y que dejamos el enlace que podemos colocar luego para que puedan vincularse al libro. Lo abordado hoy está en la parte 1.
Y la parte 1 también está acompañada de un video donde se explican estas ideas. Y la parte de escritura también está en este libro de enseñanza y aprendizaje de la escritura y que el enlace está acá también. Bueno, entonces estas son algunas ideas que quiero dejarles hoy. Así que ustedes dirán. ¿Cómo procedemos ahora? Bueno, muchas gracias a nuestra compañera Raquel Montenegro por esta conferencia que nos ha brindado y abrimos el espacio. Aprovechamos saludar a las personas que nos están acompañando a través de la transmisión digital y abrimos el espacio también para nuestro público aquí presente. Si quisieran hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestra compañera Raquel, es el momento. Nuestro compañero Alonso nos ayuda con el micrófono. Comentarios, objeciones, Reflexión. reflexiones. Sí, yo lo esperaba. Yo la veía. Buenas tardes. Bueno, viera que al escucharla, exactamente yo dije, pareciera que hubiera estado en alguna de mis charlas. Ajá. Cuando tenemos una misma línea, ¿verdad? Y aquí tenemos un mismo enfoque de enseñanza a la lectura, es que vamos sobre lo mismo y creemos en lo mismo. Y lo que usted decía, la clave parece mentira, pero nosotros venimos de una tradición en Costa Rica, una tradición silábica, desde 1970 con Nora R. Chacón y el método ecléctico, y todavía nos está costando salir de ahí. Entonces, explicarle al profesorado la parte de la fonética, cuando nosotros tenemos un idioma bastante transparente, cambiar ese chip, a pesar de que tenemos un programa desde el 2015 que ya dice que tenemos que ser más fonológicos, les cuesta. Y una línea en la que me he desarrollado ha sido en capacitaciones, en charlas. Yo soy feliz yendo a las escuelas. Casi que todos los viernes trato de hacer alguna capacitación presencial, virtual, como sea. Ahora voy a dar una en el área de Jiménez, de no sé dónde, la hago virtual porque es muy largo y no puedo ir y venir, pero me encanta. Y parece mentira que lo primero que ellos hay que explicarles es todo lo que es grafema, fonema, anógrafo, y lo ven como algo nuevo cuando es la clave para enseñar a leer, porque todavía están que ven la M y esta la MA, el docente. Y entonces entendemos por qué el chiquito o la chiquita ve la sílaba me y lee mae, porque para él esa la ma con la e es mae. Entonces, si desde ahí el profesorado tiene todavía esa dificultad, no se le ha quitado el chip del silábico, estamos mal. Entonces, vea esta línea, yo la oía decir, y si venimos desde Guatemala hasta Panamá, con este mismo enfoque, todos podríamos seguir una misma línea y podríamos solventar, porque yo creo que ustedes, al igual que nosotros, estas dificultades en América Latina del aprendizaje, y tengo colegas chilenas, porque allá también constantemente doy charlas virtuales, en que están igual que nosotros, con esa dificultad, ¿verdad? Y hay que empezar desde la academia, enseñándole al profesorado este enfoque de cómo el cerebro aprende a leer. Porque, como dice usted, yo tengo un artículo que se llama Lectura y Escritura, Hecho Social No Natural, precisamente donde se habla de la historia de que hay que enseñarlo sistemáticamente, porque no le va a caer a uno del cielo el aprendizaje de la lectura, como si del lenguaje a través de la observación. En la escritura y en la lectura hay que sentarse a leer y a enseñar. Entonces, me encantó porque veo que vamos en la misma, estoy bien en lo que voy dando a los chiquillos, a mis estudiantes y todo, y estoy actualizada. Pues es un honor viniendo de usted. Ay, muchas gracias. Bueno, yo aprovecho mientras alguna compañera más se anima a hacerte una pregunta, a que reflexionemos un poco sobre la formación docente, ¿verdad? ¿Cuáles son tus aprendizajes sobre la formación docente a partir de este enfoque? Yo creo igual
que la clave es el docente. La clave es el docente y por lo tanto debemos invertir en los docentes y promover que los docentes comprendan todos estos conceptos porque al final es heredado. Muchos de los docentes se enseñan como aprendieron. Entonces nosotros tenemos que apoyarlos de diversas maneras para que ellos vayan comprendiendo estos conceptos y reaprendiendo, ¿verdad? Y a veces incluso borrar algunas ideas. Yo insisto mucho, por ejemplo, en el tema de reflexión de gramática, porque en Guatemala pasa que se quiere enseñar qué es un sustantivo, qué es un adjetivo, qué es una oración subordinada, qué es una oración coordinada, cuando lo que queremos es que ellos los combinen y que comprendan desde la combinación, no desde nombrar y repetir conceptos. Entonces vemos cómo los docentes son la clave. Son la clave y en ese sentido es importante tener materiales, dar sugerencias de evaluación, dar sugerencias metodológicas que ellos puedan poner en práctica y al acompañamiento docente que sabemos que es fundamental porque no es tan bien que ellos repitan conceptos, sino que ellos desarrollen también sus competencias docentes desde el conocer, desde el saber, porque también necesitan un referente teórico y también la parte de actitud, ¿verdad? Que se cruza por el gusto por la lectura, ¿verdad? Porque ¿cómo va a enseñar un maestro a leer o a disfrutar de la lectura si no tiene el gusto por leer, ¿verdad? Entonces, para mí, formar al docente es fundamental. Sí, y si me permiten, ¿verdad? Yo quisiera mencionarte dos cosas que me parecen muy valiosas de lo que dijiste hace unos momentos. Lo primero que hemos observado en algunas de nuestras investigaciones es la dificultad que tiene el docente para identificar cuál es su enfoque de enseñanza de la lectura y la escritura. Encontramos que no saben cómo referirse a estas metodologías, a estos enfoques, y sin embargo tienen que hacerlo. Y como nuestra compañera María de los Ángeles Carpe mencionaba, como una gran confusión, ¿verdad?, entre lo silábico y lo fonético. Y otro detalle que hemos visto es el no disfrute por la lectura. ¿Verdad? Y entonces el mismo cuerpo docente nos dice, es necesario que a mí me guste la lectura y qué difícil porque no me gusta. Entonces no sé cómo promoverlo en el aula, ¿verdad? ¿Cómo unir esas dos cosas? A veces creo que voy a decir algo que no es políticamente correcto, pero a veces tenemos que partir por un curso remedial sobre lectura y escritura para el mismo docente y luego dar la didáctica. ¿Verdad? Porque si no sé, es como que lo vemos en otras áreas. Por ejemplo, un artista que se dedica a la pintura, no enseña pintura, sino pinta mismo en sus obras, ¿verdad? Y con nosotros igual, para enseñar a leer, nuestras competencias lectoras y nuestras competencias escriturales de escritura o como les llamemos, también tienen que estar desarrolladas. Y no se logra de un día para otro, sino que también esas habilidades tienen que ir creciendo en los docentes. Pero al final, si no las tiene desarrolladas para sí mismos, incluso pueden no tener conciencia plena de la importancia que tienen para los estudiantes, para trabajarla con los estudiantes. Bueno, queremos agradecerle, ¿verdad?, a la doctora Montenegro por habernos acompañado esta tarde. Decirles que esta es una de nuestras primeras actividades como nodo, que vamos a seguir desarrollando actividades similares, conjuntas, reflexivas, como ha sido el trabajo de acompañamiento que desarrollamos desde el 2018 con la Red Ley, y que sabemos que hay un terreno fecundo para esto, ¿verdad? Porque sigue siendo para Costa Rica uno de los aspectos presentes en todos los debates sobre la calidad de la educación. Y sabemos que en Guatemala también y que en los países de nuestra región, tanto en Centroamérica como en el Caribe, es fundamental.
Recordar también que estamos muy cercanas a decir que sin el aprendizaje de la lectura y la escritura tenemos menos posibilidades de tener sociedades más equitativas y sobre todo aspirar a una mayor justicia social en nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado acá y en especial también a quienes nos están conectadas a través de nuestro sitio web. Muy feliz tarde para todos.